Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Continúan los jaloneos por la reforma laboral en la Cámara de Diputados ante el rechazo del PRI por aprobarla tal y como la envió el Senado. El PAN advirtió que si la Comisión de Trabajo no sesiona de inmediato, promoverá que sea la Junta de Coordinación Política la que determine el curso que le dará a la minuta. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Carlos de Buen, abogado laboral. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor, gracias a ti. Muchísimas gracias. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Carlos, esta reforma laboral tiene, parece, dos grandes líneas. Una que habla de flexibilidad en la contratación, entrada y salida de trabajadores, y la otra que es la que se complica, que es la que tiene que ver con transparencia en el uso de recursos por parte de los liderazgos sindicales frente a sus trabajadores y también, por supuesto, el hecho de la propia democracia sindical, que no lo quiero reducir, pero una parte fundamental es la obligatoriedad del voto secreto, que es algo que para muchos líderes es algo que está en contra de lo que sería la autonomía en el manejo de su sindicato. Bueno, efectivamente son los dos grandes temas. La Cámara de Diputados aprobó con algunos cambios importantes la parte de flexibilidad, aceptó el rechazo del PRI o de los diputados del PRI para no entrar en el tema de la democracia y la transparencia sindical, así se fue al Senado, pero la alianza que se había dado entre el PAN y el PRI en la Cámara de Diputados cambia en el Senado por una alianza PAN-PRD, le entran al tema de la democracia sindical, mandan el cambio de estos 8 artículos y se lo devuelven así, pues con ese moño de regalo a la Cámara de Diputados, en donde, pues a pesar de que por lo menos en alguna parte el voto de los senadores del PRI llegó a sumarse, pues no es lo mismo con los diputados del PRI, y entonces pues el PRI dice, a ver, bueno, vamos a estudiarlo con calma, ya no tenemos las prisas de esta iniciativa preferente, vamos a tomarnos el tiempo. Bueno, Manlio Fabio Beltrones, que tiene un colmillo muy retorcido y una gran experiencia, dice, bueno, pues ahora vamos a analizar no solo lo que nos devolvieron, sino lo que les habíamos mandado, porque por ahí hay problemas de estabilidad en el empleo y cuestiones que queremos repensar. En este sentido, Carlos, uno podría pensar que las adiciones que se hicieron, más allá de la discusión de si eso lo quita lo preferente o no, el hecho de convertir los contratos colectivos en contratos que tienen que ser revisados antes de que sean registrados para ver si los trabajadores verdaderamente optaron por tal o cual candidato, esto por tal o cual sí, candidato, digamos, de su liderazgo, es un elemento que dañaría directamente a los liderazgos sindicales actuales. Esto rompe con los famosos contratos de protección que sabemos existen, que bueno, pues son parte de lo que juntas locales de conciliación tienen, en donde tú quieres abrir una empresa y te plantan la huelga para que les pagues un dinero y a partir de ese dinero, pues tú puedas finalmente manejar el negocio. Sí, esa es la intención, es decir, la intención de este artículo 388 bis que apareció de pronto en la Cámara de Senadores, precisamente es atacar la contratación de protección. Y esto tiene dos sentidos, es decir, por un lado, el más importante sin duda alguna es que los trabajadores sepan que hay un contrato colectivo que rige sus relaciones laborales, no solo que lo sepan, sino que inclusive sepan que va a haber un contrato colectivo y que ellos estén de acuerdo. Se supone, volviendo a los orígenes, que los sindicatos no se manejan solos, sino que representan o debieran representar a los trabajadores. Y este es un vicio tremendo. Pero por otro lado también el sector patronal, y aquí es uno de esos casos donde muy claramente las dos partes deben salir ganando. El sector patronal se queja con toda razón, decir, oye, pues a mí me llega un emplazamiento a huelga de una gente que no conozco, que dice que tiene a la mayoría de mis trabajadores, lo cual no me consta, pero finalmente me dice tal día voy a suspender labores. Y luego me vienen a pedir dinero por no hacerlo, las famosas extorsiones. Entonces, este artículo 388 bis pues pretende resolver los dos problemas, que los trabajadores decidan si quieren o no un contrato colectivo, si quieren o no este sindicato o algún otro, o a ninguno, porque también puede ser el caso. Y por otro lado, evitar las extorsiones a los empleadores a través de estos, no sindicatos, así les llaman, pero son negocios personales. De líderes. Lo peor del caso es que se estima con datos duros de una investigación que hizo el doctor Alfonso Bouzas, solo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que más del 90% de los contratos colectivos depositados son de protección, o sea, a espaldas de los trabajadores.
Y ahí viene una pregunta muy interesante a la que usted ahorita se refería. Probablemente estos trabajadores les beneficiaría no tener sindicato, porque en los hechos no lo tienen hoy. Es decir, cuando alguien vende el contrato de protección, lo que está haciendo es, pues los trabajadores no tienen ningún sindicato en los hechos y nada más extorsiona a la empresa. Si todos estos trabajadores no tuvieran sindicato, pues estarían exactamente en la misma situación que están hoy. ¿No os convendría entonces mejor movernos a discutir algo un poco más civilizado que la ley que tenemos y ver la posibilidad de que en muchos casos los sindicatos no nos estén ayudando en nada? Bueno, desde luego que ese es el fenómeno que se da en México, pero esto no habla mal del sindicalismo como derecho, del derecho de asociación profesional. Claro. Es un derecho absolutamente necesario. Yo con frecuencia recibo consultas, por ejemplo, oye, mi patrón me quiere bajar 30% el salario. ¿Qué hago? Pues tienes una de dos, o demandarle, o ya me lo bajó, ¿no? O demandarle que te lo vuelva a poner como estaba y entonces te va a despedir, no tengas muchas dudas, o rescindir tú el contrato, pero entonces tú solito te despides, por decirlo así, y a ver dónde encuentras trabajo. Y en ese sentido, pues la única solución real que debiera darse es acude a tu sindicato, pero no hay sindicatos, y los que hay, insisto, no son realmente sindicatos, son negocios personales. Entonces habría que hacer una promoción del sindicalismo auténtico, verdaderamente representativo, real, negociador. Hay ejemplos y funcionan bastante bien. Hay empresas que están muy cómodas con los sindicatos, que sirven también como intermediario en la interlocución con sus trabajadores, pero tristemente es la excepción. Entonces, al mismo tiempo, y creo que en ese sentido este 388 bis puede ser muy positivo, vamos buscando garantizar el derecho de asociación profesional, pero con los sindicatos que verdaderamente representen a los trabajadores. Entonces, antes de que el patrón celebre su contrato colectivo sin que nadie se entere, bueno, pues vamos a establecer un procedimiento por el cual los trabajadores, que son los que realmente tienen el derecho original, pues sepan de qué se trata. Carlos, sin embargo, parece que esta inconformidad con la enmienda que hizo el Senado en el 388 bis no solamente está del lado de los sindicatos y de los políticos, como decíamos, por ejemplo, el diputado Beltrones, sino también de los empresarios. Yo he escuchado dos críticas y te confieso que no entiendo bien realmente a qué se refieren. Una de ellas, que le escuché del propio diputado Beltrones, era de que este artículo 388 bis lo que hacía en la práctica era poner los contratos colectivos a subasta por el mejor postor. Yo creo que valdría la pena, por lo menos a mí no me queda claro qué es exactamente lo que significa. Y por otro lado, el presidente de la Coparmex declaraba ayer que también esta reforma del 388, este cambio del 388 bis, pues realmente rebasaba la realidad que tienen las juntas de conciliación y arbitraje para poder atender esta nueva modalidad de registro de contratos colectivos si es que se dieran. ¿Es eso correcto? Bueno, son dos temas importantes. A ver, en primer lugar, esto de la subasta, pues es una de estas frases inteligentes de Manuel Fabio Beltrones, que dice, bueno, es que no vamos a subastar los contratos colectivos, pero estrictamente hablando, si por subasta entiende que los trabajadores elijan al sindicato que quieren, pues que se subasten. Pues sí, eso parecería razonable, ¿no? No es el término correcto. dañino, Y el que mejor les tenga dé, más, pues sí, con ese se va, ¿no? Pero el impacto de vamos a subastar los contratos suena feo, ¿no? Bueno, pues subastémoslo, no es un término correcto, digamos. Dejemos que los trabajadores elijan a su sindicato. Y ahora el otro aspecto de que si las juntas de conciliación y arbitraje tienen la capacidad para llevar a cabo este procedimiento que propone el 388 bis, bueno, me voy a quedar con las ganas de decir que si las juntas tienen capacidad para nada, pero No, dilo, hombre. ya lo dije. Habría que desaparecer a las juntas y convertir esto en jueces laborales o de lo social, como en España, y de lo social porque ven asuntos laborales y de seguridad social. Pero me regreso al tema. El propio, no sé, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, en fin, todas estas cúpulas empresariales han dicho, y tienen razón, que la inmensa mayoría de las empresas en México son microempresarios. Entonces, empresas que tienen 6, 8, 10, 15 trabajadores, 30 ya las más medianitas, ¿no? Y estas son la inmensa mayoría. Entonces, hacer un padrón de 30 trabajadores no parece que sea ningún tema muy complicado. Y cuando se presente alguna complicación, pues temas como ha habido con el SME y todo eso, pues se han hecho los padrones de todos los trabajadores. Entonces,
No, ese es un tema de incapacidad o capacidad de las O autoridades sea, tú dirías en jurisdiccionales. esencia que no son críticas válidas, digamos, estas. No lo son, lo que pasa es que hay un negocio multimillonario en Ese los es el contratos de problema. protección. Y bueno, hace rato decíamos la extorsión de los líderes al empresario. Bueno, pero ¿cuántas veces el empresario ni siquiera espera la extorsión? Llama a su abogado tiene su propio sindicato, Y le o contrata el tiene suyo y se ya acabó. sus igualas sindicales, ¿no? Lo llama y antes de contratar a un solo trabajador ya tenemos sindicato que no representa a nadie porque todavía no hay trabajadores. Entonces, los patrones están muy contentos con el sistema. esquema. A mí lo que me preocupa, bueno, es que es un sistema ficción, es un sistema simulación, pero aparte que todo eso que cuesta al patrón se lo carga a ese componente laboral, ese costo laboral de la empresa, pero no va a dar a manos de los trabajadores, va a dar a manos de los líderes. Eso, Carlos, ese asunto del voto secreto, la obligatoriedad de voto secreto, tú que tienes conocimiento de eso en otros países, esto de que le dejen en la autonomía sindical decidir a los liderazgos qué forma para elegir a pues, los distintos cargos, ¿eso es un argumento válido? ¿O estamos hablando simplemente del hecho de que mientras el trabajador no pueda ejercer un voto secreto, no va a poder elegir libremente? Yo creo que el planteamiento tenemos que hacerlo desde la perspectiva de ¿es democrático o no es democrático? ¿Pero Si eso es qué es? democrático, pasa. Si no es democrático, no pasa. ¿Qué es que es democrático? Bueno, pero voy primero, digamos, a ese concepto porque, pues, de acuerdo a la OIT, al Comité de Libertad Sindical, pues, cualquier regla democrática es bienvenida y no es violatoria de la autonomía sindical. ¿El voto secreto es democrático? Pues no hay nada más democrático que el voto secreto, por lo menos cuando es el trabajador el que directamente vota. A mí me tocó hace muchos años estar en una asamblea del Sindicato del Seguro Social, en donde se decidía no una elección de líderes, sino si se iban a la huelga o no. Y me tocó estar ahí atrás del secretario general, don Antonio Rosado, y era una elección o una votación por delegados, porque pues, el Claro. sindicato en ese entonces creo que tenía 400,000 trabajadores, difícil llevar a votar a los 400,000. Entonces, era una elección o una votación por delegados, se fue haciendo a mano alzada la votación, hasta que, bueno, finalmente en medio de una gran conmoción, porque había muchos nervios de que sí iba a estallar la huelga en ese entonces, finalmente se alcanzó a vislumbrar que ya la votación mayoritaria era en contra de la huelga, todo el mundo descansó. Y la reflexión que yo hacía en ese entonces y que traigo a colación ahora es, bueno, el delegado, como en las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, el delegado lleva una representación que le dieron los trabajadores de la delegación, o como se llame, sección, en fin, y me parece que esa es una excepción en donde el voto del delegado debe ser abierto porque está Que comprometido responder con a su los gente, claro. que lo mandataron en ese sentido. Tienen que saber por quién votó. Claro, pero cada vez que vote el trabajador, sea por su líder sindical, o sea por su contrato colectivo, sea por ir a la huelga o no ir a la huelga, debe ser un voto secreto. De otra manera hay represalias y no hay democracia. A mí lo que luego me sorprende mucho es cómo se nos van ocurriendo modificaciones legales con gran facilidad y se nos olvida la trayectoria en la que se ha ido pues desarrollando nuestra realidad. Buena parte de los problemas que tenemos en materia laboral en México tienen su origen en este gran aparato corporativo hecho desde el Estado para controlar a los trabajadores. Por eso pues, no importaba si votaban o no, era para controlarlos, no para que votaran. Esta transición a moverse hacia allá no la estamos haciendo ya demasiado tarde, cuando ya se nos están acabando los sindicatos en buena parte del mundo. Bueno, yo no creo que se estén acabando los sindicatos. Hay una crisis, ciertamente. Hay una crisis sindical de representación, de negociación. Es parte, creo yo, y me disculpan que utilice esta palabra que me parece que en algunos ámbitos es pecado, por lo menos venial, del neoliberalismo, pero es ciertamente, pues, desde los años 70, 80, las doctrinas liberales, que el neoliberalismo no es más que el liberalismo actual, digamos, estas doctrinas liberales, pues, se han puesto en tela de juicio la actuación de los sindicatos. Han tratado de tener una interlocución más cercana con los trabajadores que pase por encima o por un lado de los sindicatos, los círculos de calidad y todas estas cuestiones. Y bueno, también ha habido una reducción en el poder adquisitivo de los trabajadores en estas décadas y todo ello ciertamente afecta este derecho de asociación, que yo creo que hay que rescatar, hay que renovar también, así como se han renovado las formas de producción,
Bueno, también el sindicalismo tiene que renovarse y enfrentar a estas posibilidades, ¿no? Con más efectividad, sin duda alguna. Sí, lo que pasa es que México nunca, salvo excepciones, nunca hemos tenido un sindicalismo de a de veras. Fue construido por el viejo PRI, desde antes del PRI, el PNR o inclusive antes, y ha ido evolucionando siempre de la mano. Y cuando en el 2000 llega el PAN o llega Fox, lo vuelve digamos, funcional. a mí me llamó mucho la atención que al día siguiente de las elecciones se presentó a felicitarlo Víctor Flores y a poner a sus servicios al movimiento ferrocarrilero o al movimiento obrero. Yo dije, ¿se equivocó? No, el no se equivocado equivocó. era yo. Así es. Carlos de Buen, muchísimas gracias de haber estado aquí. Al contrario, Ezra, muchas Vámonos gracias. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Las entidades federativas de México resultaron reprobadas en materia de calidad y transparencia, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal 2012 del Instituto Mexicano para la Competitividad. Las 31 entidades federativas del país y el Distrito Federal obtuvieron una calificación promedio del 56%, que es considerada reprobatoria. Colima, Puebla y Campeche son los estados con mayor transparencia presupuestal, mientras que Tabasco, Tamaulipas y Sonora ocupan los últimos lugares en esta materia. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ricardo Corona, él es el coordinador de finanzas del IMCO, de este Instituto Mexicano para la Competitividad. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un placer ¿Cómo estar estás? con ustedes. Gracias. Este análisis que se hace es, digamos, parte de lo que podríamos llamar el intento de hacer que entidades federativas transparenten recursos y uso de recursos. Así es, se trata de una evaluación, un diagnóstico que nos muestra con qué calidad están integrando los presupuestos, con qué calidad están distribuyendo los recursos los estados. Nos está dando el diagnóstico para ver pues en qué se gastan salarios personales, cómo lo están distribuyendo los estados y algunos de los temas importantes en la evaluación, deuda pública. Sí, al respecto, ahora que estamos haciendo modificaciones legales para que haya mejor contabilidad gubernamental, esta reforma que se acaba de hacer es a una ley que ya existía, que obligaba a los estados a tener ahorita un catálogo de cuentas bien hecho, un buen sistema. Eso es precisamente lo que ustedes están evaluando y encuentran ustedes que vamos como a la mitad de avance, digamos, y ahora con las nuevas reformas, pues como para cuándo se imaginan que puedan estar los estados listos. Sí, bueno, nosotros festejamos que haya sido ese intento. La evaluación que realizamos en el IMCO desde 2008 a 2012 ha intentado eso, homologar los criterios con base en los cuales los estados reporten cómo se distribuyen los recursos, todo el gasto público, que nos dé esa panorámica. Ahora, nosotros festejamos esta ley, esta reforma, esta iniciativa de reforma, porque ya no nada más se encarga de regular cómo se registra el gasto, cómo se registra el recurso, cómo se gasta, sino también cómo se presupuesta y cómo se programa. Sin embargo, hay temas como deuda pública, como salarios, que creemos que merece la pena profundizar, detallar, para que a partir de esa ley se obligue por igual a los estados y digan, ¿sabes qué? Es esto mínimo lo que tienes que reportar. ¿Por qué? Porque si no se regulan aspectos como deuda pública o servicios personales, que es salarios, se van a seguir colapsando más y más entidades, como ya hemos visto algunos focos rojos. Ricardo, se observa en esta medición que hace el IMCO entre las entidades federativas que hay una distancia muy grande entre algunas entidades, o sea, las que están mejor calificadas, ¿no? Que tienen 80-90%, digamos, de nota, pero vemos una buena cantidad de entidades con porcentajes de cumplimiento muy bajo. ¿Qué es lo que explica las diferencias? O sea, ¿es algún problema común entre las entidades o en cada caso es distinto? Hemos encontrado buenas prácticas de manera atomizada, malas prácticas de manera atomizada en los estados. El primer lugar, que fue Colima, tiene malas prácticas asociada, por ejemplo, al desglose de sus prestaciones o complementos salariales. Buenas prácticas en estados como Chiapas, por ejemplo, que ellos tienen criterios para asignación de recursos. Aquí lo que vemos es que ese efecto de la ausencia de criterios, de reglas generales para que los estados se integren con base en la misma línea, cómo van a distribuir los recursos. Ese es el efecto. No hay reglas, entonces básicamente cada quien hace lo que quiere. Sí, al respecto me parece que traemos alguna información en gráficas que puede ser útil para que los amigos del auditorio puedan identificar los estados que estábamos hablando, porque ahorita comentabas, Colima tiene malas prácticas, sí, pero tiene un avance de 92%, ¿no? El que lo coloca en el primer lugar. Y aquí en esta primera imagen estamos viendo que la mayor parte de los recursos que los estados manejan
no son recursos que ellos produzcan, sino que vienen de la federación. No todo se llama propiamente recursos federales por un asunto legal, pero pues como se puede ver ahí en la pantalla, la mayoría del dinero viene de la federación. Así es, esto nos muestra, bueno, primero, la dependencia que tienen los estados a los recursos que provienen de la federación, que ellos no generan, y segundo, el débil esquema de ingresos propios que tienen los estados. Si conjugamos esto con el escenario actual de facultades no controladas de contratación de deuda pública, por ejemplo, de incremento al rubro salarial, entonces se comienza a gestar este cóctel que ya alguna vez comentábamos de falta de controles en el manejo de los recursos. Entonces aquí, bueno, simplemente el mensaje es, ¿por qué no rendir cuentas de estos recursos que se están mencionando en la gráfica si no los genera el Estado? O sea, hay que rendir cuentas. Aparte, amén, diga que sea que es un recurso público. Eso, ahora, hay, como decías tú, estados que han tenido capacidad de transparentar y estados que no. En la siguiente gráfica se puede ver cómo pues, la distancia entre Colima y Tamaulipas es brutal. Parecería que fueran, ahora sí que no solo dos estados de la federación, sino dos repúblicas totalmente diferentes, ¿no? Sí, ahí, bueno, lo que podemos observar es que Tamaulipas tuvo un deficiente integración de presupuesto, simplemente fue omisivo en el contenido, no puso nada. ¿Por qué nos enfocamos en revisar presupuestos de egresos y leyes de ingresos? Porque es el documento que nos aprueba la representatividad de cada estado. Si no se hace eso, la discrecionalidad también quedaría sujeta a documentos administrativos que podrían publicar y quitar y bajar en cualquier momento a los estados en el afán de el argumento de decir que están publicando. Y el caso de Tabasco, que es todavía peor, ¿no? El caso de Tabasco, bueno, sí, ahí fue el último lugar. Es el único estado que ha descendido en términos generales de la evaluación de 2008 a 2012 y pues, este año de plano descendió mucho más porcentaje su nivel. Y bueno, un comentario general de la evaluación es que tampoco se les pide que reinventen instituciones a los estados. Es una evaluación, son criterios básicos, verificables, que todo presupuesto debe tener. Entonces, porque a veces se ha consultado qué tan difícil es cumplir con los criterios, qué tanto ajuste institucional se tiene que hacer. No hay ajuste institucional, son cuestiones básicas. Ahora, nos damos cuenta, con algunos números que aparecen aquí en la siguiente gráfica, bueno, más bien de hecho es un cuadro, en donde pues más de mitad de las entidades federativas realmente podríamos decir que están reprobadas, todas las que aparecen en la columna de la derecha, que comienza con Zacatecas con 56%, se va hasta Tabasco al final de esa columna con 24%. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en el IMCO? O sea, la transparencia, pues, por sí misma es buena, la calidad de la información, siempre es bueno tener información para tomar mejores decisiones, pero ¿qué es lo que ha encontrado el IMCO? Que los estados, digamos, que están a la izquierda, desde Colima hasta Oaxaca, que son los mejores calificados, ¿tienen una mejor gestión? O sea, ¿le entregan mejores cuentas, le generan mejores servicios a sus ciudadanos comparados con los estados que están a la derecha? ¿O eso todavía no se podría concluir? El primer paso de esta evaluación es obtener la información que nos permita profundizar el análisis. No podemos revisar la implementación de los recursos si no sabemos cómo están distribuidos. Entonces, esta variación que vemos en los estados y que dista mucho de entre estados, se debe a que, bueno, cada quien publica sus datos como quieren. El grueso en la evaluación, el grueso de la ausencia, el grueso de la omisión está enfocado en deuda pública y salarios. Ahí cabe señalar eso. Deuda pública y salarios son los temas que están muchísimo más opacos, podemos decirlo de alguna manera. Y bueno, los demás criterios, hay cumplimiento variado. Déjame preguntarte algo. ¿Salarios en cuanto al valor de la nómina o salarios en cuanto a lo que ganan los secretarios de gobierno, el gobernador, los diferentes funcionarios públicos? ¿O ambas cosas? Son criterios vinculados a tabuladores salariales, calidad de las prestaciones, el desglose de las prestaciones salariales que se hacen, desglose de trabajadores por confianza y base, etcétera. Es un diagnóstico de la información de las condiciones salariales en la administración pública local. De hecho, me parece que en la siguiente figura viene esta información precisamente en donde los estados no están dando información adecuada, pero me sorprendía lo que decías ahorita en el caso de Tabasco o en el caso de Tamaulipas, que incluso pues no hay presupuesto, es decir, el presupuesto que van a utilizar durante el año no se publica claramente y entonces pueden hacer movimientos en la dirección que quieran. Esto significa que no solo el gobernador controla su Congreso local, sino que en los hechos el Congreso local pues no existe, man. Ese es el problema. Y ahí el mensaje que nos manda alarmante es que pues, ante la ausencia de criterios claros de cómo se reasignan recursos, cómo se administran ahorros,
No está de más mencionar que de 2006 a 2008 los estados recibieron en promedio 14% respecto de su presupuesto y nadie supo cómo se manejó. Sí, ¿no? Entonces aquí están ejemplos de el esquema de discrecionalidad en el manejo de recursos. En la gráfica se observa que bueno, los dos problemas principales que vimos en la evaluación es deuda pública y salarios. Ya les comenté que se observa en salarios y en deuda pública, pues tanto ustedes como yo, cualquier persona que contrata un crédito, pues lo que nos interesa es lo básico, saber tasa de contratación, tiempo de pago, Nada. cuestiones básicas, y de eso no hay nada. Y en el caso de los gobiernos, nos interesaría saber en qué se usó el dinero, eso pues mucho menos, me imagino. Pero esas preguntas ¿verdad? ya son mucho No, ya, más ya sofisticadas. No, estamos sofisticada, no, por exagerando. favor, no le vayas a preguntar eso. Hay, cuando el IMCO llega con estos gobiernos, obviamente para ustedes son una verdadera amenaza para muchos gobernadores, en donde no me imagino llegando a Coahuila o llegando también pues, a Sonora en su momento. Esto implica que la voluntad del gobernador es un factor para saber si se tiene la información o no, porque como no hay una obligatoriedad en términos legales para dar esta información, no la hay, o por lo menos no en términos reales, pues esto depende básicamente de la buena voluntad del gobernador. Ese es un elemento determinante, la voluntad del gobernador, pero también de todas las áreas involucradas. Nosotros nos apoyamos, quienes se acercan al IMCO de los estados y municipios, nos apoyamos en transparencia, finanzas públicas y el Contraloría. O sea, quién revisa, quién vigila y quién muestra la información. Y a partir de esa ecuacióncita trabajamos para la mejora. Pero sí, es indispensable que el gobernador, que el gobierno diga, suba a la agenda el tema para que se le dé la atención que Ahí hay merece. una última gráfica que habla precisamente de estados que más colaboran y estados que pues no, simplemente no quieren colaborar. Esto, digamos, ¿cómo lo miden? Bueno, aquí cada año cuando se presenta la evaluación se hace la invitación abierta a todos los estados para que, bueno, en atención a que este es un proyecto que, dicho sea de paso, no se cobra, o sea, el IMCO está asesorándolos, se acerquen y bueno, hay cuestiones de forma, hay cuestiones de fondo, ver las particularidades de cada estado, que tenemos la biografía, el diagnóstico puntual por cada estado y hemos tenido una buena recepción. De hecho, ahorita que mencionabas Colima, Sonora ya se acercaron, ya estamos trabajando, Querétaro ya se acercó también, ya estamos trabajando con ellos para mejorar este contenido de presupuesto y ley de ingresos. En la gráfica los porcentajes que se observan es la mejora que tuvieron respecto del año anterior, inmediato. En términos de colaboración. Exactamente. Ahora, ¿en qué consiste esa colaboración? ¿Cómo es que el IMCO les ayuda? Yo me imagino que los secretarios de finanzas de los estados, los propios gobernadores, pues reciben muchos tipos de asesorías, ¿no? ¿Qué es lo que distingue al IMCO? ¿Qué es lo que el IMCO hace para que el Estado se pueda encarrilar en el cumplimiento de esta situación o de esta situación de transparencia? Ok, bueno, los insumos principales que utilizamos son la ley de ingresos, el presupuesto y los criterios para evaluar. Esos criterios que para 2012 fueron 59, son criterios de mejores prácticas que están sustentados en una verificación normativa, teórica y práctica. Ya vimos que se cumplen también como último requisito de estos criterios, ya vimos que hay por lo menos un estado que los hace y a partir de eso, ya que tenemos este catálogo, nos acercamos con los estados y les puntualizamos el diagnóstico a cada estado que se acerca con nosotros para ver cuáles son sus áreas de oportunidad. Hace rato mencionaba que hay algunos aspectos que son de forma nada más y que eso ha detonado el nivel de cumplimiento de estos criterios a los estados. Sí, no, aquí me queda la preocupación del nivel de opacidad que tenemos y que en algunos casos a mí sí me parece muy riesgoso. En el caso de deuda, 21% de transparencia, digamos. ¿Eso significa que solo 1 de cada 5 estados tiene la información correcta o es el promedio de todos los estados? Ese es el promedio de todos los estados. Básicamente, las de la estrellita en la evaluación son Colima y Guerrero para este año. Que no tienen deuda, mano, comparativamente con los del Exactamente. problema. Así, esto quiere decir que 1 de cada 5 pesos de deuda sabemos de dónde salió. Exactamente. Los otros 4 pesos no tenemos idea de una deuda que tampoco sabemos de qué tamaño es, que puede alcanzar 10 puntos del PIB. Exactamente. Y en 2010 ya Jalisco nos había dado una muestra de que se podía hacer, hizo un desglose de cuál es la situación de la deuda al momento de aprobar el presupuesto. Sin embargo, para la edición 2012 suprimieron variables como tasa de interés, por ejemplo, que son sustantivas y que nos dicen más o menos pues, cuáles han sido las condiciones de la contratación de esa deuda. Pero, perdón, no quisiera que el público pudiera
confundirse con el tema. Yo entiendo que para que te aprueben la deuda en un estado o una solicitud adicional de deuda, pues tiene que contar con el visto bueno del Congreso local. Entonces, cuando decimos que uno de cada 5 pesos de deuda no sabemos de dónde provino o por qué se generó, ¿qué es exactamente a lo que se refieren en el IMCO con eso? Nosotros, cuando evaluamos los presupuestos, ya nos han demostrado un par de estados que es necesario mostrar cuáles son las condiciones de deuda, porque obviamente está vinculado al presupuesto anual. ¿Cuánto le van a destinar a esa deuda? Hay que saber cómo está esa deuda, cómo se contrató. En general me parece que todos los estados tienen la información de cómo contratan la deuda. El problema es que no la muestran. Es una información que tendría que ser de carácter público. Ahora, la información la puede tener a lo mejor el gobernador o el secretario de Finanzas, pero el Congreso local no siempre la tiene. Es el caso de Coahuila, donde no pasó por el Congreso, aunque tenía que pasar. Ahí sí y el hubo caso de problema. Tamaulipas, según acabo de entenderlo, en donde pues en los datos, no hay datos de presupuesto. Exactamente. Entonces, pues el Congreso no sabe en qué se va a gastar el dinero, pues menos sabe de dónde lo sacaron. Exactamente. No, pues está y feo esto, ¿no? Vemos que están atomizadas las facultades y las discrecionalidades también entre los mismos poderes. Bueno, pues ahí está, no es un escenario muy bonito, pero bueno, por lo menos ya sabemos que eso existe, cosa que no teníamos hace unos años. Ricardo Corona, coordinador de finanzas del IMCO, muchísimas Un gracias. placer estar con ustedes. Gracias. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La economía de los Estados Unidos creció 2% en el tercer trimestre del año, una cifra buena, pero lejos del 2.5%, que es el mínimo requerido para permitir que el desempleo disminuya, según estimaciones de la Reserva Federal. Este resultado, dicen los analistas, revela que la preocupación ha vuelto a surgir, motivada por mayor medida por la desaceleración y también el abismo fiscal que enfrentará el propio gobierno norteamericano, sea el que sea el próximo año. Y además hay que añadirle pues el desastre provocado por el huracán Sandy. Todavía no alcanzamos a medir, por supuesto, todavía están en lo que serían estos trabajos de recuperación y de reconstrucción seguramente en muchas áreas. A ver qué pasa esto o cómo influye esto en las elecciones de la próxima semana y cómo influye también en el desarrollo económico, porque esto le pegó y pegó fuerte a una zona que tiene un peso económico importante, Mauricio. Así es, Ezra. Mira, empecemos con las noticias que se dieron a conocer recientemente. El crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos fue bueno para el tercer trimestre, 2%, como mencionabas. Estaba por encima de lo que esperaban los analistas y hay que entender que parte de este crecimiento se logró justamente por un incremento, vamos a llamarle de extraordinario, en el gasto público, sobre todo en el gasto de defensa. O sea, hay quien dice que siendo año electoral, particularmente el gobierno del presidente Obama, pues le metió algunos recursos al tema para facilitar o ayudar en la elección, que por cierto está bastante cerrada. Tema de la tormenta yo creo que sí puede de alguna manera cambiar el balance de las cosas, primero porque pues todo indica que va a costar mucho más dinero de lo que se tenía previsto, o sea, es mucho más serio. Segundo, porque no solamente va a ser un costo para los estados que están en la costa este, Empresas aseguradoras. oeste, sino exacto, para las empresas aseguradoras y para el propio gobierno federal. Pero es un gobierno federal que ya no tiene los recursos suficientes para poder incrementar el gasto del año entrante, porque el asunto el precipicio fiscal, que tienen que bajar el déficit público en 5 puntos del PIB. Entonces yo creo que sí es algo que si no hay algún pronunciamiento de los candidatos Obama y Romney muy claro de cómo lo van a enfrentar y de cómo van a solventar estas consecuencias del huracán, pues sí puede tener implicaciones electorales en noviembre, ya estamos entrando al mes de la elección. En Estados Unidos a mí me parece que hay dos dinámicas económicas que están luchando una con la otra y que no queda claro en qué dirección van. En la parte de industria hay una transformación muy profunda de cómo se produce en Estados Unidos y esto está implicando un crecimiento muy significativo. Gracias a ese crecimiento nosotros estamos creciendo. Aunque le los estamos últimos vendiendo datos a la bancarios industria. de industria Han sido un poco como menores, negativos, sí. pero seguimos en una tasa de crecimiento anual del 4%, a pesar de que los últimos 2 meses no fueron igual de buenos.
menos. Pero hay una transformación muy significativa. Ponía también el ejemplo en el caso de energía. Estados Unidos está incrementando su producción de petróleo y gas a un ritmo que no se había visto pues, en muchísimo tiempo. El próximo año va a producir más petróleo que Arabia Saudita, Estados Unidos otra vez, y se vuelve el productor más grande del mundo. Entonces esta transformación sí es muy significativa y está implicando un crecimiento en áreas que son relativamente pequeñas en términos del tamaño de la economía estadounidense. La mayor parte de la economía en Estados Unidos es de servicios, y en servicios el efecto más importante es la caída en los consumidores que estaban tratando de corregir sus deudas. Esto ya tocó fondo. La corrección de deudas de los consumidores estadounidenses, que arranca a inicios de 2008, incluso antes de que iniciara la crisis, toca fondo a la primera mitad del 2011 y ha empezado a subir nuevamente la deuda de los consumidores, lo cual significa que están empezando a moverse. ¿Cuál va a ser el efecto de la tormenta en eso? Pues no sé, mano. La caída de todas estas cosas y los miles de millones de dólares de costo, los consumidores se van a retraer frente a eso o van a gastar para renovar. Sí. No lo sé. Dada la confianza que traían y cómo está moviendo la deuda, yo creo que se van a mover hacia adelante, pero es pura creencia, ¿eh? Yo la verdad no lo creo son dos creencias. Sí, y hay más, sí. Pero por lo menos estas dos. Mira, tenemos el ejemplo del caso de Katrina en Nueva Orleans, que fue un verdadero desastre, no solamente por el manejo político, sino también por el costo que tuvo. Te voy a decir por qué no creo que los consumidores vayan a reaccionar favorablemente en esta ocasión, Macario. Es otra vez el tema fiscal. Tienes toda la razón, en el sobreendeudamiento que tuvieron los ciudadanos estadounidenses, eso ya se ha estado corrigiendo. Lo que no se ha corregido en absoluto es el sobreendeudamiento que ha tenido el gobierno. Y está este pacto ya firmado por demócratas y republicanos, que a partir del 1 de enero de 2013 le tienen que tumbar 5 puntos del PIB al déficit de los Estados Unidos. Hay algunas estimaciones que dicen que si eso se cumple, o sea, gane quien gane, gane Romney, gane Obama, si eso se empieza a cumplir, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que acabamos de decir que en el tercer trimestre fue 2%, se puede ir a cero. Ahí están los cálculos, y son cálculos de diversos académicos, funcionarios públicos, gente de la Reserva Federal, etcétera. Y ahí no solamente van a salir perjudicados los norteamericanos, eso yo creo que sí nos puede poner nosotros de manera seria, y en lugar de tener un crecimiento económico el año entrante del 3,5%, quizás con suerte el 4%, yo creo que fácil nos lo manda a la mitad, 1,5%, 1,7%. Entonces, y esto pues lo que no queda nada claro, a mí me parece que la tormenta no ayuda en nada a renegociar o a plantear de manera más favorable una reacción positiva de los ciudadanos, ¿no?, frente a este recorte fiscal tan brutal que van a tener que hacer. Ahora yo pongo otra tercera creencia al respecto. En este caso en particular, yo creo que la tormenta sí ayuda mucho. Es una excusa genial para decir, pues necesitamos recuperar el noreste estadounidense, vamos a posponer. A meterle más deuda. Pues sí, y ahorita te lo van a comprar, los que votan ahí van a decir sí. Y es un montón de gente, allá hay un montón de votos electorales. Entonces, en este momento podría ser un buen punto para renegociar pero estás a una semana de la elección. No, eso va a ser después. Ok, pero a ver, estás a una semana de la elección en una zona fundamentalmente demócrata, pro Obama. Veremos cómo lo maneja Obama en estos días. Parece que eso es fundamental para ver qué es lo que pasa el próximo martes, dentro de una semana exactamente, que son las elecciones. Y después, una vez que pasan las elecciones, todas las promesas y los gritos y los sombreros se les olvida. Ahora, y ahí en adelante. Aquí el problema es, ¿se puede olvidar durante 6 meses más el precipicio fiscal y aumentarle a la deuda? No, yo creo que si lo vuelven a votar en el Congreso lo pueden hacer. No, yo creo que no. Bueno, mira, la parte que no. Ahí te va una versión o variante adicional. Efectivamente, si yo fuera parte de la clase política estadounidense, yo diría la tormenta esta es la excusa ideal para subir el gasto público. Pero tendría que ser ahorita. Sí, nada más que hay un problema, que son los mercados financieros. Y las calificadoras ya te dijeron que si Estados Unidos no hace su ajuste fiscal, lo que van a hacer es bajarle la nota.
Y esto a mí no me parece que vaya en el sentido de tranquilizar a las calificadoras. Las calificadoras no se tragan ese anzuelo de que porque hubo una tormenta ahora hay más gasto Pues si público. dejamos inundado Wall Street una semana, vas a ver cómo se tragan lo que les pongan. ¿no? Sí, Sí, pues sí, también de quién es el control aquí, ¿no? Y a esto tienes que añadirle lo que pasa del otro lado, en el caso europeo, donde también estarían verdaderamente pues, apanicados con un modelo norteamericano recesivo para el próximo año. Esto sería algo bastante grave, porque Europa no va a crecer, y si los Estados Unidos tampoco crecen, y si te vas al caso chino, Bueno, Japón, China, acuérdense, el está próximo jueves desacelerando. es el cambio de gobierno. Bueno, O sea, sí. después de la elección de Sí, en Estados Unidos, Unidos. el 6, martes, el día 8, jueves, inicia el Congreso del Partido Comunista Chino, donde se nombra al nuevo gobierno, y están bien nerviosos todos porque ya hay mucha movilización de clase media en China en contra de lo que está ocurriendo. Entonces tampoco sabemos cómo lo van a administrar, igual también se nos complica. Pues México es la única opción que queda ya. mientras el endeudamiento no se dispare allá en los Estados Unidos y se convierta en una crisis todavía mayor, que sería lo más difícil. Macario dice que las deudas son muy buenas porque no hay que pagarlas. El chiste como es no las suyas. pagarlas, exacto, hay que Eso es. posponerlas. Así es. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La inflación en México, dice Banco de México que pues su tasa ahí la deja como estaba, pero el riesgo de subirla está presente y que cuidado, puede subir tasas de interés en el corto plazo. Esto es Dinero y Poder. La inflación general anual en nuestro país alcanzó su nivel más alto en septiembre, al ubicarse en 4.77% a tasa anualizada. Banco de México previó que la inflación retomará una trayectoria descendente hacia los siguientes meses para ubicarse cerca del 4%, lo que sería su zona límite. Al emitir su anuncio de política monetaria, explicó que será hasta 2013 en que la variable macroeconómica converja hacia el objetivo que se tiene este indicador, que es de 3%. Yo no sé qué fuman ahí en el Banco de México, yo no creo que vayan a llegar al 3% ni cerca ni pronto. Y la verdad es que el otro elemento que está ahí presente es esta amenaza que lanzaron de que pues en una de esas al ratito suben tasas de interés. A ver, Mauricio o Macario, si el problema es aumento en precio por alimentos, por materia prima, Precio internacional. precios además. internacionales, ¿de qué te sirve subirle a la tasa de Más la interés? crisis del huevo. Es una cuestión, Esra, fundamentalmente de expectativas. Déjame que te dé una interpretación del asunto. La que Macario te la tumbe, pero bueno, no importa. Sin duda, ¿no? Pero bueno, Órale. para eso se trata. Mira, la inflación ya lleva varios meses arriba del límite con el cual el Banco Central se siente a gusto, que es 4%. Eso obedece efectivamente al aumento del precio de los alimentos y también a la crisis del huevo, que también ese es de los que más influyó, y esa no fue internacional, esa fue nacional. Pero entonces el Banco de México dice, como el aumento del precio de los alimentos es temporal, o sea que no dura para muchos meses, aunque no se dice bien cuántos meses va a durar, pues entonces el Banco de México dice, yo no voy a tomar ninguna acción porque la inflación solita va a empezar a ceder, ¿ok? Y en eso puede ser que tengan razón, porque efectivamente ya se está viendo que con mayores precios de los alimentos internacionales hay mayor producción, mayores cosechas y eventualmente ya empiezan a ceder esos precios, ¿ok? Pero el problema no es cuánto dura en términos de número de meses esta inflación para arriba del 4%. El problema es que te empiece a contagiar otros factores en la economía, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo las negociaciones salariales. Las negociaciones salariales, Esra, se dan en su gran mayoría, más de las 3/4 partes de las negociaciones salariales se dan los primeros 3 meses del año. Entonces, si sigue alta esta expectativa de inflación, si sigue la idea de que va a crecer el 4% y las encuestas de expectativas de los analistas económicos ya tiene la expectativa de inflación de por encima de 4% para este año, Te van a pedir 6. entonces te van a pedir aumento salarial. Si el Banco de México no manda una señal y la única que puede mandar es subir la tasa de interés, entonces corremos el riesgo como país de que se suban los salarios de más, tratando de alcanzar la carrera a los precios, y entonces nos genera una espiral, que esa sí es la obligación única y primordial del Banco de México de controlar. Yo estoy totalmente de acuerdo con No, Mauricio. Macario, Totalmente echaste a de acuerdo. perder. Todo lo que Caray, absolutamente hombre, qué cierto. bárbaro. Hasta yo estoy sorprendido. Efectivamente, lo que estamos viviendo, una solución que podríamos tener también es que de pronto aparecieran 10 millones de gallinas, que son las que nos están haciendo falta ahorita para equilibrar el mercado de huevo. Como esa está difícil que la haga el señor Carstens, lo que puede hacer es efectivamente anunciar, si siguen así, le subo la tasa. Y entonces asustan a se todos, rompe la expectativa de inflación al alza. Eso es lo que está tratando de hacer. Si lo va a lograr o no, no lo sé.
sé, pero me parece que eso es lo que puede hacer, no puede hacer otra cosa, y efectivamente no hay que permitir que empecemos a pensar inflacionariamente. Cuando la gente cree que va a haber inflación, se defiende de ella los que negocian contratos colectivos pidiendo 6 o 7% aumento salarial, y los que somos consumidores empezando a consumir más de lo que haríamos para tratar de que no nos gane la inflación, y ese es el origen de los procesos inflacionarios, de las espirales inflacionarias. Entonces me parece que tiene toda la razón. Sí. Yo creo que, no, estando de acuerdo, yo creo que entonces abrimos el espacio un poco para la especulación de cuándo podría el Banco de México subir las tasas de interés. Y subrayo, es algo meramente hipotético, es especulativo, y yo creo que el momento de hacerlo tendría que ser muy probablemente hasta inicios del año entrante. Primero ver qué es lo que sucede efectivamente con la inflación en el transcurso del 2012, a qué velocidad viene bajando, porque ya está bajando un poco, entonces nada más saber a qué velocidad, y sobre esa base pintar la raya antes de que se contaminen las negociaciones pero salariales. noviembre, diciembre vas a tener impactos más fuertes. No te fijes, noviembre y diciembre nadie se va a fijar en esto, todo el mundo está preocupadísimo por la... Oye, pero vas a terminar ¿en qué? ¿En 4.50, 4.60? No, yo creo que como 4.10. ¿Ahí vas a terminar el año? Y como bien decía Mauricio, las negociaciones se van a hacer a partir de enero en su mayoría. El salario mínimo se decide antes, pero no tiene tanta importancia en esto. Eso lo resuelven 3 personas en una salita. La parte relevante son las negociaciones con los sindicatos grandes, y eso ocurre después. Pero además, estos 2 meses son clave para ver qué pasa con lo que hablábamos hace un rato, la economía de Estados Unidos, la economía de China, lo que pasa en Europa, y entonces ver cuánto te cuesta subir la tasa. Porque subir la tasa de interés pues tiene sus virtudes inflacionarias, la reduce, pero también tiene un costo en el crecimiento económico. Y aunque el Banco de México no tiene eso como un objetivo, digo, pues también tienen que considerarlo para su análisis. Entonces, sí, lo lógico sería esperarse noviembre y diciembre y en enero tomar la decisión. El hecho de que se esté negociando el presupuesto para el próximo año en estas condiciones, el presupuesto que finalmente se conozca, porque tendremos que saberlo ya en unas cuantas semanas antes de fin de año, 4 semanas. 3, 4 semanas, fines de noviembre, digamos. Así es. Esto puede ser un indicador claro de qué es lo que el gobierno puede hacer o a dónde va en términos de lo que fija como aumento frente al presupuesto del año pasado y lo que tiene como meta tanto inflacionaria como de crecimiento, como de precio del petróleo. Ahí hay un indicador, yo creo que ahí lo ¿no? que vamos a ver es más o menos lo que hemos visto los últimos 2 años, algo muy en esa línea, que es un crecimiento económico de arriba del 3,5%, estoy hablando del 2013, en las cifras que probablemente van a surgir en el presupuesto, una inflación que regresa, ¿no?, digamos, al estándar con el que las autoridades financieras de este país se sienten bien, que es entre 3 y 4%, pues ponle tú 3,5%, ¿no?, para que sea creíble, porque si le ponen 3, pues nadie lo va a creer. La expectativa de los analistas es 3,8% para el año entrante, entonces más o menos con eso van a tener que salir. La tasa de interés no la tienen que revelar como tal, o si la revelan de todas maneras, los cambios que pueda hacer el Banco de México a la tasa de interés de corto plazo son relativamente menores, porque lo que se necesita es mandar una señal. No hay tasa de interés que te baje la inflación de trancazo como efectivamente se necesitaría. Entonces yo creo que el escenario y los criterios de política económica que vamos a ver dentro de pocas semanas, pues más o menos deben de andar en esa línea, un déficit fiscal moderado del 2,5% del PIB, que ya llevamos 4 años con eso. Ya ahí hay un problema con la ley de responsabilidad hacendaria, se supone porque que dicen que deberíamos tener presupuesto balanceado, pero bueno. Justo hay tantito para poder enfrentar. Lo platicamos en aquel entonces, cuando se hizo por primera vez en 2009 para enfrentar la crisis, tenía lógica, pero después se quedó este déficit porque la verdad es que no nos está alcanzando el dinero. Y yo coincido con lo que dice Mauricio, los criterios de política económica van a ser muy tranquilitos, 3,5, lo que sea necesario para que cuadre. Esa no es la parte clave del presupuesto, sino lo demás, que es lo que van a plantear en términos de reforma fiscal, si ya la quieren enviar de una vez o se van a esperar, porque urge, si van a querer hacer la reforma de seguridad social, que es pues lo que el señor Peña Nieto realmente quería hacer, si la quieren hacer, urge la reforma fiscal, tendrían que hacerla lo más pronto posible. Entonces, creo que se van a mover más en esa dirección que andarle moviendo a los numeritos que ahorita no vale la pena, ¿no? Reformas fiscales que si se plantea para el año entrante en este escenario, también tendrían un impacto inflacionario, porque obviamente hablar de reforma fiscal es hablar de aumento del IVA, aunque le pongas y ahí algunas áreas, no solamente del IVA, en sus diversas
modalidades, ¿no? Si se lo aplicas a alimentos y medicinas, Medicinas o no, si cuánto le subes cuánto o le no subes o subes no. la tasa. Aquí estamos viendo justo en estos días, hoy en día, el incremento que está teniendo en la inflación, el aumento de la tasa del IVA en España. No es trivial, es que les está Les costando tumbó casi un todo. punto y les está deprimiendo el consumo. Entonces ahí tienen que ser cuidadosos. Pero el problema es que aún haciendo con el IVA lo más que se pudiera hacer, no da. es suficiente para la recaudación, como dice Macario, para poder financiar, por ejemplo, un programa extenso de seguridad social universal, por ejemplo. No, ¿Qué es lo que y tu quiere? programa de Entonces, pensiones. ¿qué es lo que ¿no? quiere? Es eso, Exactamente. Y tu básicamente. programa, exactamente, ese que está, es parte de eso. Entonces van a tener que pensar en otras fuentes de recaudación, porque el petróleo ya no da la plataforma. Pues nosotros no podemos influir en el precio internacional, entonces tenemos que buscar las fuentes de recaudación interna, no hay de otra, y eso, más que inflacionario, pues sí, te va a subir el costo de la vida, no permanentemente, pero sí nos va a afectar a todos, sin duda. Mauricio González Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.